Death is close. A comienzos de este siglo, tanto la industria del anime como la del manga intentaba adaptarse a una nueva generación de espectadores, además de intentar utilizar los nuevos medios tecnológicos para recrear dichos medios de entretenimiento, dejando a un lado aquellas historias populares que estaban en pleno desarrollo desde ya unos años antes, y todas aquellas otras que apenas si rogaban por reconocimiento, pero que solo quedarán en el olvido años después. No había algo que pudiera caracterizar a esta época, y así fue como en 2003, el escritor Tsugumi Ohba, junto al artista Takeshi Obata, tuvieron la simple idea de un cuaderno que puede matar a la gente, que si bien comenzó como un piloto bastante macabro en una revista manga para adolescentes, fue lo que dio inicio a una de las series más populares en la historia de esta industria, Death Note, el cuaderno de la muerte. En el piloto vemos la historia de Taro, un niño de 13 años que se encuentra una Death Note, y que al confundirla con un diario, termina por accidente matando a los bullies de su escuela. Pronto Taro se dará cuenta del peligroso artilugio que tiene en su poder, cuando no solo descubre los poderes de este, sino que también recibe la visita de una extraña entidad llamada Ryuk, el verdadero propietario de dicho cuaderno, que se denomina a sí mismo como un dios de la muerte, o en un contexto más cercano culturalmente hablando, una parca. Ryuk le ofrece a Taro la posibilidad de devolver a la vida a las personas que murieron a causa del cuaderno, gracias a un ítem llamado el Death Eraser, el borrador de la muerte. Y es así como Taro conocerá al dueño de otra Death Note y entrarán en un conflicto de ideales y demás casualidades. Si bien el piloto nos narra una macabra y aterradora historia de un niño con la capacidad de matar a la gente con un cuaderno, este mismo concepto sería del agrado de la mismísima revista para niños y adolescentes, la Shonen Jump, casa de otras famosas series como Hokuto no Ken, JoJo's Bizarre Adventure y Dragon Ball. Tanto Obata como Ohba jamás habían directamente entablado una unión laboral a la hora de crear dicho piloto. Fue el concepto de crear algo oscuro para una revista shonen lo que llamó la atención del artista para recrear la historia sin la necesidad de discutirla con su escritor. Y fue así como en diciembre de ese mismo año se le dio luz verde a una versión serializada de dicho piloto, pero en esta oportunidad, si bien el concepto de un cuaderno que mata a la gente sería el mismo, todo lo demás sería cambiado completamente. El protagonista en esta versión sería un joven de secundaria llamado Light Yagami. Dicho joven es un prodigio intelectualmente hablando, pero debido a su alta capacidad intelectual, su día a día es carente de sentido. Hasta que un día encuentra una Death Note, y a diferencia del piloto, este diario tiene consigo 3 reglas acerca de qué es lo que hace y cómo debe ser usado. Light obviamente no se cree dichos cuentos y decide probar los susodichos poderes sobrenaturales de semejante tontería. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no solamente el cuaderno en sí puede matar a la gente, sino que junto a este, Light conocerá al verdadero dueño de dicho cuaderno, nuevamente introduciéndonos al concepto de los dioses de la muerte y al personaje del piloto, Ryuk. Y a partir de aquí, Light usará su intelecto junto con los poderes del cuaderno para que en lugar de matar bullies o gente desagradable para lo usará para asesinar a todos los criminales sobre la faz de la tierra y crear un mundo sin crímenes. Ah, sí, y esta vez no habrá borradores de la muerte que solucionen las cosas de la nada. Un concepto bastante creativo e interesante en contexto. Pero ¿qué pensarías si te dijera que la idea de un cuaderno que mata a la gente no es tan original como parece, y más en un medio como el manga? ¿A qué me refiero? Bueno, puede decirse que el concepto de dicha historia no es algo netamente creativo.
ya que en el año de 1973, el mangaka Shigeru Mizuki, famoso por sus mangas de horror, creó una pequeña historia de horror llamada El Cuaderno Milagroso. Este manga nos cuenta la historia de Yamada, un hombre común y corriente de 45 años que por casualidades de la vida encuentra un cuaderno lleno de nombres junto a un cadáver. Pronto se dará cuenta, al escribir el nombre de un perro en el cuaderno, de que éste tiene la habilidad de matar a cualquier ser vivo mientras posea un nombre. Pero entonces se preguntarán, ¿acaso eso no es técnicamente plagio? Sí y no. Como sabrán, las leyes de derechos de autor, si bien son un tema bastante controversial, las ideas específicas pueden obtener un propietario, pero el concepto original puede ser usado de 1000 formas distintas, adquiriendo muchos otros posibles propietarios. Es decir, tú puedes haber inventado el pollo frito, pero eso no quiere decir que las otras 1000 formas en que se prepare dicho pollo son tuyas. Es simplemente la receta con la que lo prepares, lo que es técnicamente tuyo. Y si alguien más usa tu receta al pie de la letra, sí puede considerársele como un plagio. En una entrevista al escritor de Death Note, se le preguntó si había alguna clase de inspiración a la hora de sacar la idea para su historia, a la cual él respondió que él ni siquiera conocía de dicho manga setentero, y que en general la idea nació debido a una lluvia de ideas que le tomaron cerca de un mes poner en papel, debido a que escribir un solo capítulo de dicha historia se le hacía, en palabras suyas, algo muy difícil. Sea que haya sido inspiración o mera coincidencia, es probable que nunca se sepa, pero el caso es que Death Note trajo consigo grandes diferencias, como el hecho de que no solo es una historia dirigida al público juvenil, sino que el protagonista es un estudiante de secundaria. Además de que temáticas mitológicas como los dioses de la muerte, conceptos bastante complejos de escribir como lo son las historias detectivescas y los juegos mentales. Se puede decir que si bien El Cuaderno Milagroso y Death Note tienen la misma premisa, son dos entidades que van por caminos completamente diferentes. Aclarado esto, regresemos un poco a la historia general de este manga. Lo que podemos notar al ver un personaje como Light Yagami es que él no es tu típico defensor de la justicia, ya que él no busca la paz entre todos los seres humanos, jugando limpio y siendo misericordioso con todos. Light es lo que se conoce comúnmente en los medios narrativos como un antihéroe. En otras palabras, es un personaje que tiene un determinado ideal que podría denominarse como bueno, pero para llegar a ese objetivo usará medios no convencionales y moralmente ambiguos para llegar a ello. Esto llega a ser muy extraño para una serie tipo Shonen, ya que por lo general sus protagonistas, si bien no tendrán piedad contra sus enemigos, en especial aquel muchacho de pelos parados que le gusta hacerle lobotomía a la gente que pierde sus juegos, siempre buscan al menos un ideal de justicia que beneficie a la humanidad de cierto modo. Light puede que quizás en un principio hubiera tenido un gran ideal justiciero, como el de matar a todos los criminales del mundo sin piedad, pero no es el hecho de que tenga la paz del mundo en mente, sino es lo que estos hechos generarán en su condición mental y argumental, lo que lo hace diferente a los demás protagonistas de la revista en donde se publica. Light pasará de un macabro defensor de la justicia a un maquiavélico megalómano y fascista, donde su ideología es ley, incluso si esta tiene que afectar gravemente a sus seres queridos. Esto es lo que se llama un villano protagónico. Estamos acostumbrados a que la palabra protagonista refleje un personaje con ideales heroicos, o al menos ser un personaje que solo desee el bienestar de aquello y aquellos que le rodean. Pero este es el caso. Ser protagonista significa ser el personaje principal de una historia, sin importar sus ideales o moralidad. Y acá llega otro problema. Si Light es un prodigio y tiene un poder sobrenatural que puede cambiar el curso de la humanidad para siempre en sus manos,
¿no sería cuestión de tiempo para que la historia simplemente acabara con este ganando? No necesariamente. A medida que avanza la historia, si bien Light adquiere una gran habilidad de manipulación y entendimiento acerca de las diferentes formas de usar el cuaderno, y el hecho de que ser hijo de un policía, que además ha consultado con la ayuda de su hijo en determinados casos, le hace poseedor de al menos tener una gran información acerca de diferentes asuntos criminales y confidenciales de Japón, realmente no hay nada que detenga a Light en su cometido de ser el dios del nuevo mundo. Ni la policía japonesa, ni el gobierno japonés, ni el FBI, ni el gobierno gringo, nada ni nadie puede detener a Light, ya que este actúa de tal manera que pareciera como si una entidad sobrenatural, sin un nombre específico, ni una forma a la cual identificar, generara todos esos asesinatos. Y pues, como estamos hablando de una serie publicada en la Shonen Jump, a un personaje poderoso hay que generarle un antagonista similar que haga conflicto en dicha historia. Y es así como de la nada, un abstracto personaje denominado a sí mismo como L aparece en la historia. Podría decirse que L es un personaje surreal bajo el contexto de dicha historia, y que si bien gente con habilidades detectivescas casi sobrenaturales es algo absurdo, L se siente a veces como aquel personaje hecho de la nada para hacerle frente a nuestro protagonista, y más aún cuando es curiosamente un muchacho casi de la misma edad que este. Pero dejando a un lado estas cuestiones técnicas, L llega a convertir a Death Note de una historia de cómo un joven intentará conquistar el mundo en una donde nuestro protagonista no solo tendrá que ocultar su identidad ante L, sino que tendrá que descubrir la identidad y el nombre de este para asesinarle y seguir con su plan, inmiscuyéndose en una enorme sucesión de extraordinarios juegos mentales, donde no solo la vida de ambos personajes estará en riesgo, sino que es probable que haya personas allá afuera que conozcan acerca de la Death Note y quieran formar parte de dicha pelea por la justicia. En una entrevista al escritor de Death Note se le preguntó acerca de cuál era la verdadera temática de la historia, y de por sí cuál era su posición ante el hecho de matar a la gente en el nombre de la justicia. Este solo respondió que nunca se le metió en la cabeza la temática de la justicia o la maldad, o la vida y la muerte en su trabajo. Simplemente quería crear una historia oscura, la cual pudiera entretener de gran manera a sus jóvenes lectores. Es interesante ver cómo esta historia tiene a dos personajes con una particular forma de ver la justicia, y al mismo tiempo ambos cometen actos de muy dudosa moralidad. Si bien él podrá intentar atrapar al susodicho asesino para ponerlo tras las rejas debido a sus inmorales actos de asesinato, realmente él hace lo mismo que Light en perspectiva. Este haría lo que fuera por atrapar a este asesino. Además de que tiempo después se descubre que realmente L no deseaba atrapar a Light por justicia, sino por puro entretenimiento. ¿Quién tiene la verdadera respuesta? Bueno, durante la historia, L pierde y muere ante una macabra revelación de Light. Y aquí es donde la historia se parte en dos, y al mismo tiempo donde hasta su misma fanaticada entra en desacuerdo. Después de que L muere, bueno, realmente no ocurre mucho que digamos, ya que Light, si bien ha ganado, lo único que hace realmente es engañar e intentar convencer a su padre y a la policía de que realmente Kira, nombre que usó Light para llamarle a su alter ego, una corrupción japonesa del término inglés para asesino, killer, es alguien que solo quiere la paz para el mundo. Y aunque si bien es solamente Matsuda, uno de sus colegas, el que piensa que quizás Kira sea una buena persona en el fondo, es solo este el que piensa como nuestro protagonista. Y aquí es donde entramos a dos personajes que, si bien uno de ellos fue interesante de analizar en sus actividades, el otro es odiado por los fans y además por sus mismos creadores, debido a que es un personaje sin muchos defectos que lo soluciona todo simplemente porque es un alter ego de él.
Y así como L apareció de la nada en la primera parte de la historia, Melo y Nier aparecen coincidencialmente en la segunda parte, siendo coincidencialmente niños prodigio y coincidencialmente tienen una bizarra personalidad como la de L, además de llevar consigo los mismos ideales de justicia, algo que se siente bastante forzado en mi opinión y en la de muchos fans de la franquicia. Si bien, narrativamente hablando, es un buen cambio y uno bastante poético, donde es una historia en la que el héroe se convierte en villano, realmente la segunda parte, en mi opinión, pudo haberse escrito mejor. Es aquí donde el manga, justo al final, brilla a pesar de su no tan impresionante segunda parte. El hecho de que un instrumento como la Death Note sea ya de conocimiento tanto para L como para los policías en el primer arco, y que ahora sea un importante punto de referencia en la segunda parte de la historia, hace que esto mismo sea el destino fatal para nuestro protagonista, donde al final quizá pensemos en que Light tiene todo a su favor para ganar, y que sin importar que este revele su verdadera identidad ante sus colegas y enemigos, Light simplemente tiene un propósito que cumplir a como dé lugar. Pero este, para su desfortuna, termina por desvanecerse ante un pequeño cambio generado por Nier, el cual no solamente ocasionó su derrota, sino que provocó la ira de Matsuda, el joven policía, el cual era el único personaje del bando enemigo que compartía sus ideales, provocando que éste le matara a balazos. Y así, mientras Light se revuelca en un charco, suplica a Ryuk que le ayude a cumplir con sus objetivos, pero este solo le genera una frase que le dijo al principio de la historia, que este será quien escriba el nombre de Light en el cuaderno cuando éste muera. Y así, de forma poética, Light murió de la misma manera en que murieron todas sus víctimas, como un criminal. Pero eso no es todo. Tiempo después de la muerte de Light, Matsuda empieza a dudar de si este estuvo en lo correcto todo este tiempo, ya que debido a la ausencia de Kira en el mundo, el crimen y la inseguridad aumentaron nuevamente en el mundo, generando un llamado de auxilio en la sociedad y convirtiendo a Kira en un mito y una divinidad. ¿Quién tenía la razón al final? ¿Light con su justicia maquiavélica o L con su justicia moral y tradicional? Bueno, al parecer es un conflicto que incluso nos lleva a una perspectiva que va más allá de lo expuesto en el manga. En 2006, el estudio de animación Madhouse, bajo la dirección de Tetsuro Araki y el libreto de Toshiki Inoue, se produjo la adaptación animada de la popular historieta japonesa. El anime es casi una adaptación fiel del manga original, además de que esta, durante este año, ayudó a la popularidad de la animación japonesa en el internet y el merchandising por todo el mundo, convirtiéndose no solo en una serie de culto, sino en uno de los animes más populares de la historia, además de ser igualmente aclamado por la crítica. ¿Por qué digo que adaptación casi fiel? Bueno, digamos que el director del anime tuvo un punto de vista diferente al del escritor del manga, si bien en varias ocasiones Oba ha dicho que los ideales de justicia de Light no representan los suyos y lo que realmente quiere en su historia es demostrar lo corruptas que unas buenas intenciones pueden convertirse al obtener un gran poder de por medio. El director del anime, si bien no aprueba de las actitudes de Light en la segunda parte de la historia, le permitió a este, al final del anime, ser un personaje más trágico o heroico, ya que en el anime, este no muere como un perro en un charco, sino que Light muere pacíficamente ante una fantasmagórica imagen de L, haciendo referencia a la muerte del mismo en un simbólico acto de victoria. Y ni se diga de la adaptación live action de 2006 dirigida por Shusuke Kaneko, donde es una adaptación un tanto extraña. Varios aspectos intentan ser los mismos, pero que el final, si bien es el mismo que el manga, es L el que gana. Y la segunda parte del mismo jamás ocurrió.
Y curiosamente, en 2015 se hizo un nuevo live action en formato de serie de televisión, donde intenta adaptar tanto la primera parte del manga como la segunda, a su modo por supuesto, cambiando ciertos aspectos y teniendo de nuevo un final completamente diferente al del manga. Al parecer, cuando se adapta a esta historia un medio diferente, la persona encargada siempre desea cambiar el final para acomodarse a su determinada visión de justicia. Hablando un poco de algo ajeno a la justicia en la historia, ¿qué hay de Ryuk y el mundo de los dioses de la muerte? Bien, al parecer estos seres sobrenaturales no tienen mucho control sobre la humanidad, más que solamente para cumplir como parcas, matando seres humanos cuando el tiempo de vida de estos, representado por un extraño contador, acaba. Estas entidades son seres bastante complejos, ya que se ha visto que Ryuk dejó la Death Note en el mundo real simplemente porque estaba aburrido. Además de que evadió toda responsabilidad de dicho acto, sobornando al rey de los dioses de la muerte con manzanas, las cuales son como droga en este plano sobrenatural. Se hace además referencia a que los dioses de la muerte no tienen nunca contacto con los seres humanos, ya que su actitud suele cambiar y empiezan a desarrollar sentimientos humanos tales como el amor, lo cual puede costarle su propia existencia. Y como dato curioso, es probable de que términos como el cielo y el infierno no existan en este mundo, ya que si bien el uso de una Death Note conlleva consigo la carga de que el alma del portador, cuando éste muera, deje de existir en su totalidad. Además de que aparte de los dioses de la muerte, no hay más entidades que controlen el destino de los seres humanos como tal. Como dato curioso, en una película animada recopilando los sucesos del primer arco de Death Note, se da indicios de que al final de la historia, Light se convirtió en un dios de la muerte. Pero siendo solamente relleno por parte del director del anime, no es algo que se pueda considerar como canon en la historia original. La recepción de Death Note, como lo mencioné antes, fue tan grande en Japón y alrededor del mundo, que, según registros del año pasado, los 12 volúmenes del manga tienen más de 30 millones de copias en circulación. En 2007, el Ministerio de Cultura de Japón ubicó a Death Note en el puesto número 10 de los mejores mangas de todos los tiempos. Además de ser nominado a premios como el Premio Cultural de Osamu Tezuka, obtener una selección oficial del Festival Internacional de Historietas de Angoulême y una infinidad de nominaciones y premiaciones en distintos eventos norteamericanos. Obviamente, debido a la temática de dicha historia y el público al que está dirigido, esta fue sinónimo de mucha controversia. En China, por ejemplo, en 2005 se prohibió la venta de Death Notes o cuadernos que reflejaran dicha mercancía, con ridículas excusas como la de proteger la salud mental y física de los niños, debido a que estudiantes de secundaria solían escribir los nombres de enemigos, compañeros y profesores en dichos cuadernos. En 2010, la escuela pública de Albuquerque, del estado de Nuevo México en Estados Unidos, se dio una votación para banear el manga de Death Note en dichas escuelas. Se votó en contra por decisión unánime de dicha petición y esta fue totalmente invalidada. Y finalmente en 2013, en Rusia, después de que se encontraran volúmenes del manga en el suicidio de una chica de 15 años, una asociación de padres entró en una cruzada para pedirle al gobierno de su país que regulara todo lo referente a medios de entretenimiento, ya que según la estúpida excusa de dichos padres, causa interés en la muerte. Bien lo dijo el director de la película live action, Shusuke Kaneko, cuando recibía críticas de asociaciones moralistas. Si prohibir que sus hijos vean esta película los convertirá en mejores personas, entonces, ¿por qué no prevenirlos también de que vean las noticias? A pesar de que ya haya pasado mucho tiempo de la publicación del manga, la emisión del anime y el estreno de las películas, como ya lo mencionaba antes, hay luz verde para una nueva serie de TV en live action sobre dicha historia. Y aún está en desarrollo un live action gringo que quién sabe si algún día verá la luz del día.
Esto solo significa que la historia aún es de vital importancia para el medio del entretenimiento y para el público en general. Sea el manga o el anime o cualquier otro medio, esta particular serie causa un gran interés, sea por morbo o por entretenimiento como tal. La historia es grande debido a la forma en que está expuesta, su arte y diseño de personajes, los personajes en sí, y obviamente la moralidad enfocada en dicha obra. Tanto fue así que tiempo después de haber finalizado el manga, Obata y Oba crearían una especie de epílogo para este en un 13º volumen llamado How to Read, donde nos da detalles de los personajes, la historia y demás conceptos, además de donde nos mostraría un final más extenso del mismo. En este aparece una nueva Death Note, después de los eventos ocurridos en la historia original, pero al final solo resulta ser un muchacho que mataba ancianos y termina por suicidarse al final, a lo que el dios de la muerte encargado de dicho evento le recrimina a Ryuk. Este simplemente le responde que no todos los seres humanos tienen la capacidad de matar instintivamente y que solo una persona como Light tendría la voluntad y la actitud para llevar a cabo algo como la dominación mundial. Lo que me lleva a una última pregunta hacia ustedes, queridos espectadores. Si tuvieran un cuaderno de la muerte en su poder, ¿qué harían? ¿Lo quemarían? ¿Intentarían seguir los pasos de Light y traer un mundo sin crímenes? ¿Matarían a gente malvada de esta época para traer cambio al mundo? ¿Lo usarían para llevar a cabo determinados fines sociales, políticos o religiosos? ¿O cumplirían alguno de sus más retorcidos sueños?